Seguimos con los metales pesados, vamos a hablar ahora del mercurio. El mercurio es un metal pesado plateado que normalmente a temperatura ambiente es un líquido. Lo vemos como un líquido bastante pesado, plateado, brillante, inodoro. Es insoluble en agua y es soluble en ácido nítrico. A temperaturas superiores a 40 grados produce vapores muy tóxicos y corrosivos que son más pesados que el aire. Por lo tanto, cuando se evapora, crea miles de partículas en el vapor que al enfriarse caen al suelo. Presenta dos valencias, 1 y 2. El monovalente tiene poca tendencia a formar complejos, a diferencia del bivalente, que es muy estable frente a los ácidos no oxidantes y frente al oxígeno. Bien, vamos a ver cómo se clasifica. Lo tenemos en compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos principalmente. Inorgánicos vamos a tener que se eliminan por riñón el mercurio metálico, que por lo general es por vía inhalatoria la intoxicación del mercurio metálico. Lo podemos encontrar también en las lámparas, en los manómetros, termómetros, amalgamas y tubos fluorescentes. El mercurio halogénico, que también es inorgánico, normalmente tiene una vía de entrada por contacto dérmico o por vía oral. Lo vemos en los catalizadores, en la terapéutica dermatológica, en las baterías y en los antisépticos. Y luego tenemos los compuestos orgánicos, principalmente el alquilmercurio y el fenilmercurio, se eliminan ambos por las heces. Pueden entrar por la vía oral, fertilizantes, pesticidas, agua contaminada o bien mariscos, pájaros, pescados en general, en la minería de oro y en los antisépticos. Cuando se distribuyen atraviesan barrera hematoencefálica y barrera placentaria, se acumulan en corteza de riñón, tubo contorneado proximal y asa de Henle. Los orgánicos como el alquilmercurio y el fenilmercurio liberan lentamente el mercurio metálico, así que es bastante grave y hay que tener mucho cuidado con eso. Y la eliminación puede ser renal o bien por heces, por saliva, sudor y lágrimas. El mecanismo de acción es bastante similar a los demás, tiene gran afinidad por el grupo sulfidrilo de las enzimas y también aumentan la permeabilidad en las membranas. Todo esto altera la fosforilación oxidativa de la cadena respiratoria. La clínica es bastante particular. En el cuadro agudo con intoxicación por mercurio inorgánico, el metálico es por inhalación. El paciente va a presentar disnea, tos, fiebre y cuadros similares a una bronquiolitis necrotizante que evoluciona a edema agudo de pulmón. Puede hacer un distrés respiratorio y complicarse con un neumotórax. También puede producir estomatitis, náuseas y vómitos, y si es que el paciente tenía un termómetro en la boca y se rompió, hay que revisar todo el paciente. El halogénico en general entra por vía oral y provoca un cuadro similar a una gastroenteritis. Va a tener vómitos incoercibles, cialorrea, sed, sabor metálico en la boca y diarrea sanguinolienta. Puede llegar a una colitis úlcero-hemorrágica seguido de insuficiencia renal que se presenta con anuria y uremia y causa la muerte justamente por la uremia o por el shock. El cuadro agudo en el caso del mercurio orgánico, recuerden que eran el alquilmercurio y el fenilmercurio, lo que vamos a ver en el alquilmercurio es el paciente atáxico, ¿sí? Va a tener problemas en la marcha, va a tener una marcha atáxica y va a tener movimientos anormales, patrones coreoicos, como si fuera una corea, atetóxicos y temblores y convulsiones. El fenilmercurio, el paciente va a presentarse con torpeza del lenguaje, lo que son las afasias. Además va a tener diarrea y sabor metálico en la boca, puede tener desvanecimiento o síncope y presentar en algunos casos convulsiones.
En el caso de la intoxicación crónica, la forma más frecuente de intoxicación crónica es por la vía inhalatoria, generalmente por vapores ocupacionales en sitios de trabajo. Recuerden que cuando se calienta por encima de 40 grados se evapora y genera vapores tóxicos. Hay que recordar que también como atraviesa placenta puede causar aborto espontáneo y disminuir la fertilidad en ambos sexos. La clínica crónica se divide en síndromes. Da un síndrome neuropsiquiátrico caracterizado por temblor fino intencional que empeora cuando el paciente está tenso y desaparece durante el sueño. Al principio se pueden valorar estos signos, los signos muy similares a los de un cuadro demencial, y se pueden producir también cuadros cerebelosos con ataxia y movimientos coreicos. El síndrome renal se caracteriza por una nefropatía intersticial que evoluciona a una insuficiencia renal crónica y cursa también con hipertensión arterial, retención de líquidos y uremia. Y el síndrome estomatomático, uno lo que va a ver en la boca es el lisere hidragínico de Hilbert, ¿sí? Que se diferencia del ribete de Burton porque el lisere es gris pardo. Todo esto se produce por la eliminación de mercurio a través de la saliva. El paciente va a tener una intensa cialorrea con enzimas enrojecidas y levemente hipertróficas y a veces puede haber algunas ulceraciones pequeñas. Por último, la acrodinia es un cuadro de hipersensibilidad del mercurio que se da en personas predispuestas, generalmente en los niños, y las fuentes más frecuentes son los purgantes y las pomadas antihelmínticas y antisoriásicas. Luego de 8 días de exposición, el niño presenta exantema polimorfo, tumefacción glandular, leucopenia y eosinofilia. Lo vamos a diagnosticar dosando mercurio en sangre mayor a 4 gramos por ciento, mercurio en orina mayor a 5 microgramos por ciento en 24 horas y mercurio en el pelo. El tratamiento depende qué tipo de mercurio es. Si es inorgánico y la intoxicación es inhalatoria, solo se hace tratamiento sintomático y nunca se hace lavado gástrico porque es cáustico. Se usa el VAL, que es el dimercaprol, en dosis de 3 a 4 miligramos por kilo vía intramuscular, 2 días cada 4 horas, 2 días cada 6 horas, los otros 2 días cada 8 horas y los últimos 2 días cada 12 horas. Si la intoxicación es muy importante y luego de 30 dosis no hay mejoría, seguimos con penicilamina vía oral, una cápsula por día. En los casos de insuficiencia renal se hace hemodiálisis. Cuando se trata de mercurio orgánico, muchas veces los niños que se comen pilitas, ¿sí? Las pilas de los juegos, si es posible se efectúa el rescate. Se puede hacer lavado gástrico con agua albuminosa, carbón activado y purgante salino o utilizar quelantes como la de penicilamina vía oral, una cápsula por día. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Adiós.